¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Bueno, último día del año y último video del año también. Bien, me enteré hace unos días, me parece que el día lunes o domingo, que Guatemala va a realizar la Olimpiada Centroamericana en el Caribe Física 2022. Esperemos que sea presencial, que ya este tema de la pandemia haya acabado muy bien para todos los países. Y entonces recordé en ese momento que hubo un problema muy bonito que encontré justamente en otra Olimpiada, que es la Olimpiada Iberoamericana de Física 2002 de Guatemala. Justamente es un problema de un tema que casi no se ve en un nivel escolar o preuniversitario. ¿Correcto? Trata de lo que es interferencia. ¿Correcto? Bien, y justamente de eso vamos a hablar hoy. En honor y celebrando también pues que Guatemala sea la sede de la Olimpiada Centroamericana en Caribe de Física 2022. El año 2021 va a ser Perú la sede. En este caso se va a realizar de manera virtual. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Entonces, miren, les paso a compartir el problema de la Olimpiada Iberoamericana de Física 2002 Guatemala. Dice así, mira, tenemos dos fuentes luminosas puntuales y coherentes. Dentro de un rato voy a hablar lo que es coherente. S1 y S2, ahí están. Están situadas sobre una recta perpendicular a una pantalla. La distancia entre las fuentes es L igual a 2 lambda, donde lambda es la longitud de la onda de luz. O sea, la distancia entre S1 y S2, que son las dos fuentes de luz coherentes, que es un punto muy importante, ¿correcto? La distancia entre ellas es dos veces la longitud de onda. Ahora, te dicen que la distancia de S2 a la pantalla, donde se va a observar un fenómeno llamado interferencia, ¿correcto? La distancia desde la fuente S2 a la pantalla es D, bajo la condición de que D, y aquí lo dice bien claro, D es mucho, mucho mayor que lambda. Mira acá abajito. D es mucho, mucho mayor que lambda. ¿Correcto? Entonces, aquí primera acotación que se tiene que hacer cuando uno hace este tipo de problemas. ¿Cuándo digo que algo es mucho, mucho mayor que otra cosa? Cuando están en la relación de 1 a 10 al cubo. Ahí recién se considera que algo es mucho, mucho mayor que otra cosa. Por ejemplo, cuando hablamos de 1 metro y 1000 metros. Cuando hablamos de 1 milímetro y 1 metro. Ahí la diferencia es del orden de 10 a la 3. Uno es 10 a la menos 3 y el otro es 1. Entonces sería 10 a la menos 3 por 10 a la 3 te daría 1. Ahí recién se considera que algo es mucho, mucho mayor. Profe, ¿de 1 a 10 es mucho, mucho mayor? No. De 1 a 100 tampoco. ¿Correcto? Tampoco es. Entonces, por si acaso, es importante reconocer que algo es mucho, mucho mayor cuando estamos en la relación de 1 a 10 al cubo. Por si acaso, eso es importante. Bien, ¿cuáles son las preguntas de este problema? Dice, en el punto O de la pantalla, alineados con la fuente, se observa un máximo de interferencia. Claro, lo que ocurre es que tenemos dos fuentes coherentes, que son S1 y S2, y que al superponerse las ondas de luz emitidas de S1 y S2 sobre la pantalla, se forma un patrón de interferencia. Y dice que en el punto O, que es el centro de la pantalla que vemos aquí, este punto O es un máximo, rodeado por un anillo brillante, dice. Razone por qué. Primera pregunta. Y segundo, determina el radio del anillo. Bien, la primera parte es razonar por qué ocurre ese anillo brillante. Y la segunda parte es determinar el radio de ese anillo. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Yo estoy seguro que si tú has visto este problema, no ha sido de esa manera. Tú has visto el clásico problema del experimento de Young, ¿cierto? Donde tienes dos rendijas, S1 y S2, y aquí está la pantalla. ¿Correcto? Entonces lo que vamos a hacer ahora nosotros es lo siguiente, es analizar cómo se desarrolla este tipo de problema donde no tenemos el clásico experimento de Young. Aunque claro, esto es una variación de los muchos que hay dentro de los problemarios de Olimpiadas de Física. ¿Correcto? Muy bien. Y este problema, como te dije, lo hemos desarrollado en el grupo Infinitum. Mira, aquí te muestro. Justamente acá tenemos un problemario del primer curso que dictamos en el grupo Infinitum este año justamente, junto con Jorge Mauricio, Diego Palma, dictamos este curso que se llamó Física 2021, donde hicimos temas de Olimpiadas de Física, estrictamente Olimpiadas de Física, que no se ven dentro de un temario escolar o preuniversitario. Uno de ellos era óptica física, porque óptica física es muy amplio, es interferencia y difracción. Nosotros nos concentramos, hay polarización, pero nosotros nos concentramos en interferencia. Entonces, como ves aquí,
hay problemas que van desde lo más básico, ¿correcto? Y uno de estos problemas, ahí está, era justamente el problema 11, que es el que voy a resolver ahora, ¿correcto? Pero ojo, como te dije, yo lo vi por primera vez en la Olimpiada Iberoamericana de Física Guatemala 2002. Ya, pero mira, hay problemas como por ejemplo el 12, que tampoco están en la bibliografía peruana. Acá también, mira, ¿ves? También aparece en el problema 14, pero es de la India este problema. Correcto, es de la India. Mira, no es un típico problema que aparezca en libros, digamos, norteamericanos ni latinoamericanos, ¿ah? Por si acaso. No he visto ningún libro que ponga ese tipo de problemas. ¿Correcto? Bien. Igual acá el problema 17 se vuelve a repetir lo mismo. La idea siempre es la misma. ¿Correcto? Bien. Entonces, como te digo, nosotros desarrollamos en el grupo Infinitum ese tema de interferencia. ¿Correcto? ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a hablar un poco primero de lo que es el experimento de Young, de la doble rendija de Young. ¿Correcto? Un experimento muy interesante, ahora te voy a hablar por qué. Y que en verdad, cuando uno lo entiende, es muy sencillo. No es tan difícil de entender en cuanto a la parte geométrica. En cuanto a la parte física, sí, porque hay que hacer varias cosas interesantes ahí. Pero aprendes bastante, en verdad. Entonces vamos a hablar del experimento de Young. Como te digo, la idea es resolver este problema de la Olimpiada Iberoamericana de Física 2002. ¿Correcto? ¿Listo? ¿Atento entonces? Muy bien. Entonces yo me desaparezco un ratito y te paso a explicar. ¿Correcto? Te paso a explicar. Bien, el experimento de Young consiste en lo siguiente. Se tiene que, primero, para que ocurra interferencia, se tiene que tener dos fuentes de luz. Fuentes de luz coherentes, por si acaso. Fuentes de luz coherentes. Se necesita fuentes de luz coherente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dos posibilidades. Que estén en fase o que estén o que tengan una diferencia de fase constante. Diferencia de fase constante. Cualquiera de esas dos posibilidades tenemos. O tienen fase constante o diferencia de fase constante. Bien, ¿sabes quién tiene esa característica actualmente? Los láser. Sí, ese láser que tú tienes, que compras en el mercado de color rojito con el que linkas el ojo a tu amigo de juego, ya no te juegues con eso porque puedes dañarle su retina. Bien, o también esos láser de color verde que son un poco más difíciles de conseguir, pero que usan los astrónomos para poder señalar las estrellas, por ejemplo. Entonces, en ese momento se usa láser que emite es una fuente de luz coherente. Sin embargo, en la época de Young, ahí está, ¿sí? En la época de Young, que es el mismo del módulo de Young, por si acaso, que está escondido dentro de la constante, la famosa constante del resorte, que no está constante, por si acaso. Ya. Él hizo un experimento y en su momento, que esto fue en 1678, no había láseres. No existían los láseres. Entonces, ¿qué hizo Young? Y aquí viene el mérito de Young, por eso me voy a tener un rato en hablar. Porque aquí el que menos habla, sí, el experimento de Young, ay, qué fácil, luz coherente. No, pero él tuvo que obtener luz coherente a partir de una fuente de luz completamente incoherente. No existía en 1678 los láseres. Entonces, ¿qué es lo que hizo Young? Astuto y muy experimental Young, por si acaso, muy experimental Young, por si acaso. ¿Qué es lo que hizo él? Él tenía un foco. Entonces él agarró y colocó un foco acá. ¿Correcto? Él acá colocó un foco. Común y corriente. Estos foquitos que tú tienes en tu casa, en tu cuarto, ¿ya? Que tienes en tu lamparita, son fuentes de luz totalmente incoherentes. Y entonces, profe, ¿cómo él obtuvo luz coherente? Ahí viene la astucia de Young. Young dijo, si yo me restrinjo a una pequeña zona del espacio, por ejemplo, de aquí salen un montón de rayos de luz, todos estos rayos de luz son incoherentes, pero si yo hago un pequeño agujerito, donde solo me restrinjo a recibir una pequeña cantidad de luz, la mayoría de ellos, correcto, van a ser coherentes. Porque me estoy restringiendo una pequeña región del espacio, una pequeña región del espacio donde estoy capturando fuentes de luz que son básicamente coherentes. Ya. Entonces, al colocar esto de aquí, esta primera rendija S, obtuvo luz coherente. Ahora, a partir de él, tuvo que dividirlo en dos, porque necesitas para el experimento de Young dos fuentes de luz coherente. Entonces, ¿qué hizo él? Colocó otra pantalla más adelante, a esto lo voy a llamar la pantalla 1,
colocó otra pantalla donde colocó dos agujeros pequeños. Correcto, muy pequeños los agujeros. Y entonces el rayo de luz llegó aquí y llegó aquí y de aquí salieron dos rayos de luz coherentes. Y esos dos rayos de luz interfieren en una tercera pantalla, ¿correcto? Y cuando interfieren en una tercera pantalla se forma el patrón de interferencia, ¿correcto? Y ya, ahora viene lo bonito. ¿Qué, profe? O sea, él obtuvo luz coherente, Young, a partir de un foco común y corriente que existe en la lámpara de tu cuarto o en tu habitación, ¿correcto? Luz incoherente, y obtuvo luz coherente en su momento, y lo que hizo fue dividirlo en dos haces que salen de dos fuentes pequeñas, S1 y S2. Ah, qué inteligente. Pero ¿sabes cuál fue el precio que tuvo que pagar Yang? Que una pregunta. Si tú tienes el foco de luz en tu cuarto y tú agarras y lo encierras y solo le das un pequeño espacio para salir, ¿qué pasa con la intensidad de la luz? ¿Disminuye, sí o no? Ah, entonces el precio que tuvo que pagar Yang por obtener luz coherente es que el patrón de interferencia que se formó en la pantalla número 3 era un patrón muy débil, muy pero muy tenue. No era un patrón de interferencia que fuera fácil de observar, pero aún así él pudo hacer mediciones. Y con esto demostró Yang que la luz al propagarse se comporta como si fuera una onda. Correcto. Y eso, ojo, eso fue antes, correcto, antes de las ecuaciones de Maxwell. ¿Correcto? Entonces, con esto se demostraba que la luz era una onda. El experimento de Young demuestra que la luz es una onda cuando se propaga en el espacio. Cuando interactúa, cuando se superpone como si fueran ondas. ¿Correcto? Muy bien, entonces, vemos ahí el mérito de Young. Obtuvo luz coherente a partir de luz incoherente. Pero ¿cuál fue el precio que tuvo que pagar? Que el patrón de interferencia que se formó aquí en la pantalla 3, el patrón de interferencia era muy tenue, muy finito, correcto, pero aún así él pudo hacer mediciones. Bien, lo que hemos hecho experimentos del experimento de Young o de difracción, sabemos que es muy importante estar en una zona oscura, correcto, para poder ver los patrones. Y aún así, usando, ahora que tenemos láser nosotros a disposición, no es tan fácil tampoco de medir los patrones de interferencia. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Pero aún así Young lo hizo. Ahí está el gran mérito de Young. Entonces, ¿necesitamos fuentes de luz coherente? Es el láser. Profe, la luz de mi linterna no es luz coherente. Es luz totalmente incoherente. ¿Correcto? ¿Sí? Recuerda que coherente tiene que ser fase o diferencia de fase constante. Bien, entonces vamos a ver ahora lo siguiente. ¿Qué es lo que obtenemos? Visto desde arriba, sería así. Mira por favor, mira acá. Visto desde arriba, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una luz de onda incidente, ¿correcto? Y esta es la onda incidente. Llega primero a la pantalla número 1, que es esta de acá. Esta es la pantalla número 1, donde hay un pequeño orificio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí, chicos? Ahí va a ocurrir algo que se llama difracción. Por si acaso, esto de acá es difracción. Esto de acá es difracción. Ahí ocurre difracción porque la luz se divide, se dobla. Difracción viene de difractus, de doblar, de romperse, ¿correcto? Difracción ocurre ahí en S0. La luz se difracta y luego viene un haz de luz, viene aquí, ¿correcto? Y el otro haz viene por acá. Ahí está. Perdón, ahí están los haces de luz. Ahí está. ¿Correcto? Aquí tenemos esto y esto. ¿Está bien? Entonces se difractan y salen S1 y S2. Ahora, estos haces que llegan a S1 y a S2 otra vez se difractan en S1 y en S2 se difractan. Porque esos orificios son tan pequeños del orden del tamaño de la longitud de onda. Que esta es una longitud de onda porque estos son los frentes de onda. Esas curvitas son los frentes de onda. La distancia entre un frente de onda y el siguiente es una longitud de onda. ¿Correcto? El tamaño de estos orificios es del orden de la longitud de onda. Entonces S1 y S2, al llegar los frentes de onda, se difractan nuevamente en S1 y S2 y otra vez de aquí sale un S1, que lo voy a llamar R1, ¿correcto? Y de aquí de S2 sale otro frente de onda, ¿correcto? Otro frente de onda en esta dirección. Y entonces acá tenemos R1, que viene del orificio 1, y acá tienes R2, que viene del orificio 2. Y entonces interfieren. Recuerda
que esto de acá viene a ser la pantalla de observación o la pantalla número 3. Esta es la pantalla número 2. O sea, cuando tú haces interferencia aquí en la pantalla 3, aquí ocurre la interferencia. Aquí ocurre la interferencia, pero aquí en S1 y en S2 ocurre difracción, igual que en S0. ¿Correcto? Listo, muy bien. Profe, ¿por qué se forma así? ¿Por qué se tiene que difractar de esa manera? Ah, ya, para eso tú tienes que conocer el principio de Huygens. Huygens estuvo mucho antes de Maxwell, por si acaso. Y entonces Huygens, ¿qué decía? Si tú tienes un frente de onda, como es el caso de A, por ejemplo, tienes el frente de onda, todos los puntos en el frente de onda se convierten en fuentes de onda secundarios. Entonces, este puntito es un fuente de onda secundario, este puntito es un fuente de onda secundario, este puntito también. Todos esos puntitos de color rojito son fuentes de onda. Es decir, comienzan a emitir una onda secundaria. Esa onda secundaria se mueve con un radio, emite con un radio R igual a la velocidad de la onda por el tiempo t. ¿Correcto? Y entonces, si tú te das cuenta, todas estas esferitas, todos esos puntitos emiten onda ahí, ¿no? ¿Correcto? Y entonces, esos puntitos que están ahí se traza tangentes a esas nuevas circunferencias que se han armado aquí. Me refiero a esta circunferencia, a ver si no lo has visto. Yo lo voy a resaltar acá. Cambiar el estilo. Ahí está, mira, ¿ves? Esa de ahí. O esta de aquí. ¿Lo ves ahí o no? Ya, esos son los nuevos frentes de ondas que se han formado a partir de los puntos 1, 2, ¿no? Sí lo ves, ¿no? 3, 4, ya. Cuando tú traces las tangentes, se forma el nuevo frente de onda que vendría a ser A1. Cuando trazas las tangentes a todos los puntitos, a todas las esferitas que se formaron a partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Correcto? Esa es la forma de la construcción de Huygens o principio de Huygens. Cada punto de la onda inicial, que es este frente de onda, que es AB, todo este frente de onda, cada punto se transforma en una fuente de onda secundaria. Y entonces cuando tú haces la tangente a todas esas esferitas que se forman a partir de los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la tangente forma el nuevo frente de onda. Este señor de acá, que viene a ser de A1 a B1, es el nuevo frente de onda. Y esto es para una onda plana. Esto es para una onda plana. Correcto, que es la más fácil de hacer. Ahora, si tuvieras una onda esférica, ¿cuál es? Ah, profesor, primero, ¿qué dice Huygens? Primero ubica dónde está el frente de onda inicial. Ya, en este caso es AB, mira, de A hasta B. Y cada puntito del frente de onda se transforma en una fuente de onda secundaria, o sea, comienzan a emitir. Y el radio de estas esferitas, recuerda que ese radito es igual a la velocidad de la onda por el tiempo t que estás considerando. Ah, profesor, entonces aquí nosotros tenemos... Cambiar el estilo. Ahí está. Entonces aquí nosotros tenemos un nuevo frente de onda. Una maravilla este programa, en verdad. Ya está. Ahí está. Acá tienes un frente de onda. Acá tienes otro frente de onda. ¿Ves? Ahí se forman los frentes de onda. Ah, ya formé los nuevos frentes de onda, cuyo radio es velocidad de la onda por el tiempo t que estoy considerando. Perfecto. Y cuando trazo esos frentes de onda, ¿qué es lo que va a pasar? Trazo las tangentes a todas esas esferitas que se han formado ahí. Ah, profesor. Entonces esas tangentes forman un nuevo frente de onda que vendría a ser justamente el frente de onda A1, B1. Pues no, hasta acá, ¿no? A1, B1. Todo este frente de onda sería A1, B1. Claro, ese es el nuevo frente de onda que se ha construido a partir del principio de Huygens. ¿Correcto? Y este es un frente de onda, esta es una onda esférica. Este es para una onda esférica. Ahora hay que tener cuidado, ¿eh? Profe, esto fue del principio de Huygens, pero ¿sabes cómo se debe calcular esto de manera formal? Se debe calcular de manera formal usando la ecuación de onda electromagnética de Maxwell. Sin embargo, si tú te pones a resolver la ecuación de onda electromagnética de Maxwell, hay un problemita matemático ahí que se complica enormemente. Incluso para una onda plana quizás es sencillo, pero para una onda esférica ya no es tan sencillo. ¿Correcto? Porque es una ecuación diferencial de segundo orden parcial todavía. Con una ecuación diferencial de segundo orden parcial. Entonces,
no te recomiendo hacerlo por ese lado, ¿correcto? Bueno, si vas a estudiar física o vas a llevar tu curso de electromagnetismo, ahí sí tu profesor te va a pedir a que lo hagas de esa manera. Aquí nos basta y sobra con la construcción del principio de Huygens. Y profe, ¿cómo sabe usted que esto se cumple? Porque esto se ha demostrado experimentalmente. O sea, experimentalmente se llega a que lo que predice la ecuación de Maxwell, de onda de electromagnética de Maxwell, lo predice el principio de Huygens. Así que estamos todos de acuerdo, todos ok. Muy bien, y esa construcción es la que permite que la luz se doble. ¿Te das cuenta ahí o no? Estos de acá son los frentes de onda. Me lo voy a poner otro color. Estos frentecitos de onda se originan justamente a partir del principio de Huygens. Pues te das cuenta que este señor viene a ser una onda secundaria, ¿no? Un centro de onda secundaria. Entonces se forman los frentes de onda ahí. Igual acá, mira, este señor, por principio de Huygens, comienza a formar estos frentes de onda secundarios. ¿Lo ves ahí o no? ¿Ves? Ahí está. Como te repito, si tú quieres hacerlo más formal, tendrías que resolver la ecuación de onda electromagnética para la geometría en particular. Como te digo, si vas a estudiar física o vas a llevar tu curso de electromagnetismo y propagación de onda, provecho con eso, ¿correcto? Porque no es tan sencillo. Al menos una vez en tu vida lo vas a tener que hacer. Bueno, si vas a estudiar ingeniería, cualquier otra ingeniería que no sea electrónica u otro, pues no, nunca lo vas a ver. Así que tranquilo, vive con eso nada más. Bien, entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que se va a formar? Se forma, ya tenemos S1 y S2, ya sabemos que hay frentes de onda que están aquí, igual acá, los frentes de onda, pero no vamos a olvidar de esos frentes de onda, ¿correcto? Vamos a hablar solo del rayo. Recuerda que el rayo que a nosotros nos interesa es el rayo que es perpendicular a cada uno de ellos. O sea, por ejemplo, un ratito acá, el rayo que es perpendicular, que sale desde R1, ahí está, que sale desde S1 es R1, no es un rayo que es perpendicular a todos los frentes de ondas, ¿no? Igual acá, mire, este rayo que sale de S0 es perpendicular a todos los frentes de ondas, es perpendicular, mira. Y nosotros nos interesan los rayitos nada más, ¿correcto? Muy bien, ahora nosotros tenemos los frentes de onda, los rayitos que serían R1, que viene de S1, y R2, que viene de S2, ¿correcto? Bien, entonces lo que vamos a ver es que cuando colocamos en la pantalla 3, recuerda que esta es la pantalla 2 y esta es la pantalla 3. En la pantalla 3 lo que vamos a ver son puntos donde hay zonas brillantes, que vienen a ser estas de acá, zonas brillantes, correcto, y el punto central, que es una zona brillante. Pero hay puntos donde no es brillante, sino es oscuro más bien, que son estos de acá, ¿ves? Estos son oscuros. ¿Te das cuenta ahí o no? ¿Te das cuenta o no? Lo que es blanquito es oscuro. Perdón, lo que es blanquito es zona brillante y lo que está de color oscuro es zona oscura, obviamente. ¿Te das cuenta ahí o no? O sea, hay zonas brillantes y zonas oscuras. Correcto. ¿Y eso por qué pasa, profesor? ¿Por qué no debería salir todo iluminado? Porque al final está llegando luz de S1 y luz de S2. Luz más luz debería dar luz, pues, profesor. Claro. Ah, ahora viene lo bonito. Vamos a explicar qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es lo siguiente, muchachos. Mira, ponga atención. Es cierto, profe, la onda que sale de S1 viene a ser esta señorita de acá. Ella viene de S1. Pero ese S1 va a interferir con S2, que es de la onda que viene de S2. Ah, profesor, es decir que aquí viene la onda que sale de S1 y llega aquí. En ese mismo punto va a llegar la onda que sale de S2, ¿correcto? Y entonces hay dos posibilidades. Por ejemplo, que las ondas lleguen así, quiere decir que están en fase. Aquí están en fase, ¿correcto? Están en fase. Entonces, cuando tú sumas estos dos, te das cuenta que el máximo de él coincide con el máximo de él, el mínimo de él coincide con el mínimo de él y el cero de él coincide con el cero de él, ¿o no? ¿Lo ves ahí o no? Ah, eso es cuando están en fase. Entonces, cuando están en fase, ¿qué es lo que pasa? Sumas se superponen, o sea, el I resultante, ¿no? Viene a ser la función de onda de 1 más la función de onda de 2. Y cuando se suman esos dos, esto acá es el principio de superposición. Es decir, es como si estuviera solo 1 y como si estuviera solo 2. O sea, la presencia de 1 no afecta a la presencia de 2 y la presencia de 2 no afecta a la presencia de 1. ¿Correcto? Entonces, se suman los efectos. Principio de superposición. Y entonces cuando se suman los efectos, ves pues que la onda resultante es mayor que las ondas individuales, ¿o no? ¿Lo ves ahí o no? Ah, esto es cuando están en fase. Este es el caso cuando están en fase. Es decir, cuando phi vale 0. ¿Correcto?
Ya, pero también puede pasar lo siguiente. ¿Qué pasa, profe, si por ejemplo tengo de la fuente S1 viene esta onda y de la fuente S2 viene esta onda? Ahora date cuenta, mira, el máximo de él, mira, no coincide con el máximo de él. Está abajo. Y el mínimo de él coincide con el máximo de él. Ah, profesor. Entonces cuando tú sumes esos dos, tú de aquí obtienes Y1 y de aquí obtienes Y2. Entonces la resultante que viene a ser esta de acá sería principio de superposición. Y1 más Y2. Es decir, A1 más A2 sale más chiquito. Disminuye, ¿sí o no? Porque mira, A1 y A2 son grandes. En cambio, A1 más A2 es pequeño porque se están restando, ¿sí o no? Ah, ¿verdad, no, profe? Entonces aquí, cuando A1 es igual a A2, cuando A1 es igual a A2, entonces el Y resultante, ¿cuánto sería en este caso? Sería 0, pues no, porque se restarían, ¿no? Completamente. Aquí la diferencia de fase es phi. Es pi, perdón. La diferencia de fase es pi. ¿Correcto? Ah, profesor. Entonces aquí, como los dos se suman, esto de acá sería luz brillante, pues no, porque luz más luz en fase me da algo brillante. Sin embargo, aquí la amplitud de la onda, como es cero, esto sería oscuro, ¿verdad, no, profe? O sea, no solo importa que llegue luz más luz, sino que lleguen en fase. Si llegan en fase, se refuerzan y sale brillante. Pero si llega luz más luz de 1 y de 2, Y1 y Y2, pero no se refuerzan, sino más bien se cancelan, entonces sería algo, una franja oscura. Correcto, entonces por ahí he visto algunos libros que dicen, te voy a demostrar que 1 más 1 es 0. Claro, porque sumas un vector más otro vector, te va a dar 0. Los dos tienen el módulo 1, pero son direcciones contrarias. Es decir, uno tiene así y el otro tiene así. ¿Cuánto suma 1 más 1? Suma 0. ¿Correcto? Ahí está. Ah, entonces por eso es que se observa este patrón de interferencia. Pero la luz tiene que ser, nuevamente te repito, coherente. Profe, si yo colocara dos focos aquí de mi casa o de mi lamparita, no va a salir porque no es luz coherente. ¿Correcto? No va a salir. Solo se observa con luz coherente. Ah, profesor, entonces se va a observar puntos brillantes y puntos oscuros, ¿no? Porque tú acá pensabas, profe, si sale luz de S1, llega luz aquí de R1 y de S2 también llega luz con R2, entonces deberían sumarse luz más luz, luz, pero ¿por qué sale oscuro? ¿Por qué sale oscuro esto de acá? Esta franja de acá, ¿por qué sale oscuro? Ahora ya lo entendiste, no es solo que lleguen, sino que deben llegar en fase. Bien, entonces, lo que aquí se tiene, y justamente eso es lo que se usa acá, en el experimento de Young, justamente aquí lo que importa es lo siguiente. Mira, pon atención. Como en el experimento de Young se considera que la distancia entre la pantalla 2 y la pantalla 3 es mucho, mucho mayor que la distancia entre las rendijas 1 y 2. Es mucho, mucho mayor, ¿correcto? Entre las rendijas 1 y 2. Entonces, al ser mucho, mucho mayor, se cumple lo siguiente. La distancia entre R1 y R2, ¿correcto? R1 viene de S1 y R2 viene de S2. Hay una diferencia de caminos entre ellos dos. Esa diferencia de caminos es justamente este delta de X. Esto de aquí. Entonces se considera como D es mucho, mucho mayor, ¿correcto? Se considera lo siguiente. Que este señor de aquí es un triángulo isósceles. Estamos. Entonces, ¿cómo lo verías tú? Profe, a ver, explíqueme un poquito más detenido porque no le estoy comprando la idea, profe. Imaginemos que yo coloco por aquí. Entonces tú tienes así. Y tú tienes así. ¿Correcto? Tienes S1 y tienes S2. R1 y R2. Entonces, mientras más... Recuerda que esta es la distancia de entre ellos. Y esta es la distancia de entre las pantallas 2 y 3. Perdón, la de mayúscula. Entonces te das cuenta que es chiquitita la diferencia, ¿sí o no? Entonces prácticamente, si tú trazaras esto de acá, esta línea de acá, prácticamente este señor de aquí, este triángulo, es un triángulo isósceles, ¿sí o no? ¿Cierto, sí o no? Ah, verdad, no, profe. O sea, esto es como si fuera esta distancia que estoy pintando de negro. Ah, profesor, es como si fuera, perdón. Es como si fuera R1 esa distancia. Claro, y entonces la diferencia de caminos, que viene a ser delta de R, esa diferencia de caminos sería R2, que es todo,
menos R1. ¿Correcto? Ah, profesor. Entonces va a pasar lo siguiente, mira. Para que exista interferencia constructiva, ¿correcto? Es decir, que luz más luz dé más luz, ¿correcto? La diferencia de caminos tiene que ser un múltiplo entero de lambda, donde n puede ser 0, 1, 2, 3, el que tú quieras. Y para que haya una zona oscura, o sea, una interferencia destructiva, o sea, que luz más luz se anulen, la diferencia de caminos tiene que ser un múltiplo impar de lambda medios. Es decir, acá n también vale 0, 1, 2, 3. O sea, hay varias posibilidades. Por ejemplo, cuando n vale 0, la diferencia de caminos para una interferencia constructiva, es decir, una zona brillante, una franja brillante, la diferencia de caminos entre S1 y S2, o sea, R1 y R2, tiene que ser un múltiplo entero de lambda. Pero si yo quiero que sea una zona oscura, la diferencia de caminos tiene que ser un múltiplo impar de lambda medios. Mira, por ejemplo, n igual a 0, ¿cuánto te queda? 2 por 0 más 1, lambda medios. Para n igual 1, 3 lambda medios. Para n igual 2, 5 lambda medios. Para n igual 3, 7 lambda medios. ¿Lo ves ahí o no? Ah, ya. Entonces todo está en la diferencia de camino. Y ese es el experimento de Young, ¿correcto? Ya, pero profe, y aquí en el problema que usted me está proponiendo del 2002, profe, pero aquí la pantalla es esta de acá, sería la pantalla P3, pero profe, S1 y S2 no están a lo largo de la misma línea vertical, más bien están a lo largo de una línea horizontal. Claro, mira, ponga atención, pues mira. ¿Verdad? No, profe, ¿ya es diferente o no? Claro, es una variación del experimento de Young. De hecho, definitivamente es una variación del experimento de Young. Pero, ojo, hay que tener cuidado con esto. Hay que tener bastante cuidado con esto. La idea sigue siendo la misma. ¿Cuál es la idea? Profe, ¿la idea cuál es? Que la diferencia de caminos tiene que ser o un múltiplo entero de lambda para que sea brillante o un múltiplo impar de lambda medios para que sea oscura. Entonces, R2 menos R1 tiene que ser un múltiplo entero de lambda. Condición de problema es que D es mucho mayor que lambda. Y si D es mucho mayor que 2 lambda, porque la distancia entre S1 y S2 es 2 lambda, ¿correcto? Ahí está. Entonces, como es mucho mayor, la misma idea, ¿sí o no? Mira, en este triangulito que está acá, es un triángulo isósceles, ¿no? Ahí está. Ese R1 que va desde S1 hasta el punto P de la pantalla, es prácticamente esta línea de acá, ¿no? ¿Cierto, sí o no? ¿Sí? Ya. Y por tanto, la diferencia de caminos, que es este señor de acá, delta de R, este delta de R viene a ser R2 menos R1. Y todo el secreto está aquí. Si esta diferencia de camino es un múltiplo entero de lambda, es una franja brillante. Si es un múltiplo impar de lambda medio, es una franja oscura. Entonces, delta de x es R2 menos R1. Ahora, fíjate de la geometría. Fíjate en este triangulito que está acá. En este triangulito que está acá. En ese triangulito. Delta de R viene a ser 2 lambda coseno de teta. ¿Cierto, sí o no? 2 lambda coseno de teta. ¿Verdad, no, profe? Delta de x es 2 lambda coseno de teta, perdón. Entonces 2 lambda coseno de teta. Aquí está. Esto es lo que tenemos nosotros. Delta de x es 2 lambda coseno de teta. ¿Listo? Bien. Entonces para interferencia constructiva la diferencia de caminos tiene que ser un múltiplo entero de lambda, donde n puede ser 1, 2, 3, 4. Entonces te queda que delta de x es 2 lambda coseno de teta, reemplazado nada más. Y ese es igual a un múltiplo entero de lambda. ¿Correcto? Tiene que ser un múltiplo entero de lambda. Y entonces cuando tú reemplaces 2 lambda coseno de teta igual a n lambda, que es esta ecuación de aquí, lo que te va a quedar es que coseno de teta es n medios. Entonces recuerda que n puede tomar valores, ahí lo he puesto 0, 1, 2, 3, 4 y así continúo. Entonces empezamos. Con n igual a 0, coseno de teta es 0. Y entonces nos sale que teta vale pi medios. Ya, muy bien, profe. Ahora mira, fíjate, si n vale 1, coseno de teta vale 1 medio y teta vale ¿cuánto? Pi tercio. 60, pues, ¿no? Cuando n vale 2, coseno de teta vale 1 y teta vale 0. Ya. Profe, si n vale 3, coseno de teta 3 medios. Pregunta, ¿coseno de teta puede ser mayor que 1? No puede ser mayor que 1. Correcto, entonces no hay valor de teta que cumpla con eso.
¿correcto?